Nos gusta aprender, es nuestra pasión. En cada programa encontramos una excusa para sumergirnos en nuevos temas y charlar con referentes dispuestos a compartir sus conocimientos. Abrimos una nueva ventana entonces y te invitamos a que te asomes y participes de la experiencia con nosotros. Hoy el tema y el invitado son... Bueno, hoy el tema y el invitado. El invitado es Pablo Blanco. Pablo Blanco es director de la UCA, ¿sí? De la Universidad Católica Argentina. Ya nos va a decir él de qué sector de la UCA, que es un poco largo de presentación. Pero bueno, y el tema ya lo dije, es León 14. Pablo, bienvenido al programa, como siempre, un gustazo. Gracias, Mario. Buen día. Gracias por la bienvenida. También un saludo para toda tu audiencia. Bueno, gracias, Soy Pablo. director del Instituto de Espiritualidad y Acción Ahí Pastoral está, ahí de está. la UCA. Ahí está. Sí, y además coordino una cosa que no sé si se mencionó, pero digo, coordino la Cátedra Libre de Pensamiento Cristiano de la Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires, UNOVA, Ah, ¿ves? No, por sus eso no lo siglas. dijimos la otra vez, está bueno que lo digas ahora. A ver, repetilo. ¿Cuál es tu función ahí? Coordinador de la Cátedra Libre de Pensamiento Cristiano de la Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires, UNOVA, Bien. Universidad Pública. Digo, además soy docente en la UBA y en La Plata también, pero bueno, de materias vinculadas a la administración pública, que son las que nos vinculan en nuestra historia común. Sí, sí, claro que sí, claro que sí. Bueno, Pablo, contanos un poquito para entrar en tema. Lo primero es, ¿qué podemos esperar? ¿Qué te despertó a vos la elección de León 14? ¿Qué perspectivas tenés? ¿Y qué podemos esperar? ¿Qué se puede esperar de la Iglesia y del Vaticano a partir de la asunción de León 14? Bueno, gracias por la pregunta. Mm. Te voy a responder desde distintos lugares. En principio te respondo desde el lugar personal. Desde el lugar personal diría bajar las expectativas. Puede sonar de que estoy yendo a menos con lo que estoy diciendo respecto a León 14, para nada es así, pero me parece que digamos, una gran tentación es armar un papa a la medida de nuestras expectativas y seguirle los pasos y ver en cada paso si él está de acuerdo o no está de acuerdo con lo que nosotros hubiéramos hecho, lo que nosotros hubiéramos pensado o qué hubiera hecho Francisco en su lugar. Me parece que al Papa hay que dejarlo ser Papa. eh, y respecto a los creyentes, lo que deberíamos hacer es rezar mucho por él, ¿no? Para que verdaderamente pueda ser fiel a su ministerio, ¿no? Y seguir las orientaciones que el Espíritu Santo le marque, antes que pedirle ser sucesor de, continuidad de, profundizador de. O sea, me parece que hay que dejarlo ser. Él tiene que ser León 14 y él también está descubriendo cómo ser León 14 y qué es ser papa. El otro día en la audiencia con los periodistas tenía que entregar unos rosarios y le preguntó al que tenía al lado, le dijo, ¿los rosarios los entregan ustedes o los entrego yo? Y lo miró el tipo como sorprendido y dijo, perdón, pero estoy aprendiendo, ¿no? O sea, me parece que eso para mí es un poco digamos, la señal de estos días, ¿no? Él está también aprendiendo a entender cuál es su rol, cuál es su misión, y esto no le baja el precio para nada, digamos, ¿no? Al revés, habla de su humildad. Si queremos empezar a buscar paralelos con Francisco, bueno, claramente ahí tenemos uno. Y después hay una frase de los ingleses, ¿no? que dice high aspirations, low expectations, ¿no? Que sería traducible como altas aspiraciones, bajas expectativas, ¿no? Entonces, nada, diría con moderación, ¿no? Con mesura. Pa- Después sí, obviamente, Pablo, sí, espera que perdón. te pregunto puntualmente, ¿qué implica que sea de la escuela de San Agustín? Bueno, a ver, hay muchas cosas, ¿no? Por eso te decía, la primera es desde lo personal, desde lo que yo siento, que es que los creyentes tenemos que rezar mucho por él, y en general tenemos que tratar de no medir cada gesto
de acuerdo a nuestras expectativas, tratando de buscar que Él se adecue a lo que nosotros esperamos. Ahora, yo, digamos, haría dos lecturas, ¿no? La primera lectura es de su primer mensaje. Ahí hay mucho para sacar en limpio de su mensaje, y dentro de su mensaje está lo que vos mencionabas de lo agustino. Pero como vos vas directamente a esta pregunta, para no irme de tu interés, ¿qué significa ser? Primero él dijo, soy hijo de San Agustín, ¿no? Bien. Dicho de paso, yo lo tengo acá, a San Agustín. Señalo acá con el dedo, no sé si se alcanza a ver. Es un Sí. cuadro de cuando se cumplieron los 1650 años. Ah, También lo tengo a Tomás Moro del otro lado, ¿no? sí, sí, sí. Y sí, y perdón, simplemente digo, allá al fondo hay otro cuadro, ese cuadro es de León XIII. Ah. Y no lo puse el viernes, No, los no, tengo no. de Y antes. te creo, olvídate, te creo. Así que, bueno, acá está la síntesis, ¿no? De León XIV, San Agustín más León XIII, perdón, allá, no, allá, bueno, para Está aquel bien. lado. Bien, bien, bien. Pero no sé, estoy con espejo invertido. Pero bueno, yendo de vuelta a lo de hijo de San Agustín, ¿no? Bueno, hay muy interesante la frase, porque él dice, soy un hijo de San Agustín, ¿no? Él dice, soy cristiano y por ustedes obispo. Cita una frase de San Agustín. Muy interesante porque esta frase retoma un poco el gesto de la bendición, desde mi punto de vista, siempre todo lo que diga, de la bendición que hizo en su momento el Papa Francisco en el mismo momento que fue elegido. No sé si ustedes se acuerdan que él dio la bendición al pueblo y pidió la bendición del pueblo, ¿no? Papa No sé si se Francisco. acuerdan. Francisco. Papa Francisco, Sí, sí, claro sí. que sí. Recen por mí, claro. Bueno, exactamente. León XIV repite ese gesto de otra manera, porque él al decir soy cristiano y por ustedes obispo está diciendo todos somos lo mismo, somos pueblo, pero si yo estoy acá es por ustedes, es porque ustedes me pusieron en este lugar, digamos, ¿no? Lo cual también habla de cómo él entiende el papado, ¿no? Como un lugar de servicio. Eh, entonces ahí me parece que hay un paralelo muy lindo, muy interesante con Francisco. Respecto de San Agustín, bueno, hay varias cosas interesantes para mencionar. Eh, Primero, hay cuatro notas que distinguen la espiritualidad de San Agustín. El primero es la amistad. El primero es la amistad. O sea, San Agustín era una persona que hacía un culto de la amistad. Hacía un culto de la amistad. Eh, y yo creo que toda persona que se considere hijo de San Agustín tiene al menos que aspirar a ser un buen amigo, digamos, Bien. ¿no? Y eso para mí es muy interesante, ¿no? Pensando en un papa, ¿no? Que la amistad es un signo del amor que nos tenemos entre los cristianos, ¿no? Por eso me parece que también la paz está asociada directamente, ¿no? El llamado a la paz que él hace una y otra vez, para mí está directamente relacionada con el tema de la amistad. La segunda nota de la espiritualidad agustiniana es la interioridad. De hecho, a San Agustín se le decía el maestro de la interioridad. Porque, bueno, San Agustín, a través de su libro de las Confesiones, digamos, nos muestra cómo fue su camino interior hasta llegar a descubrir a Dios, ¿no? Para llegar, si se quiere, a la paradoja más grande que puede haber, ¿no? Que es descubrir que Dios no estaba afuera, sino dentro de sí, dentro de él mismo, ¿no? Eh, entonces, sin duda, este papa, además por haber sido prior de los agustinos, ¿no? Es decir, el responsable general de los agustinos, seguramente es una persona de mucha interioridad, de mucho trabajo interior. El tercer aspecto es la comunidad, ¿no? Digamos, la orden de San Agustín es una de las órdenes más antiguas que hay en el mundo, ¿no? Su aprobación data del siglo XIII, y San Agustín vivió en el siglo IV, ¿no? Para ubicarnos en tiempo y espacio, ¿no? Sí, claro, claro. Hay algo que caracteriza, es lo comunitario, ¿no? Porque hay otras espiritualidades que apelan más al camino interior, pero personal, digamos, ¿no? Y con esto no estoy diciendo ni que es ni mejor ni peor, simplemente es una nota, ¿no? Lo propio es lo comunitario. Entonces, acá hay otro punto que aparece en ese primer mensaje de León XIV: la sinodalidad es una expresión de la vida comunitaria, ¿no? Es decir, el camino de la Iglesia para el tercer milenio, decía el Papa Francisco, es la sinodalidad, que es el caminar juntos. Bueno, en este sentido hay una total sintonía entre Francisco
y León XIV. Y el cuarto punto es la oración, ¿no? La oración que es particularmente importante para cualquier persona que se denomine creyente, digamos, pero mucho más para alguien que tiene la responsabilidad que tiene León XIV, ¿no? Que es ser una referencia para los cristianos, pero como vos bien señalabas también, una referencia para el mundo, digamos. El Papa no es cualquier persona, ¿no? Y creo que ha sido en este sentido para mí una experiencia muy interesante vivir la elección de León XIV, porque no sé si tal vez como nunca el interés que se despertó y que se suscitó en la elección del Papa que debía suceder a Francisco fue casi unánime, ¿no? La atención que concentró y que despertó. Eh, Así que me parece, cuando vos me preguntabas qué significa ser agustino, esas cuatro notas son inseparables. Y Bien. agregaría una más. San Agustín tiene una frase que dice cor unum et anima una, ¿no? Que sería traducible como un solo corazón, una sola alma, ¿no? En su mensaje, León XIV habla de la necesidad de construir puentes, ¿no? Si todos somos un solo corazón y una sola alma, somos un solo pueblo, digamos, el diálogo y el encuentro, acá hay otra nota del mensaje de inicio de León XIV que vincula al Papa Francisco, acordarán la cultura del encuentro, ¿no? El diálogo y el encuentro son condición y posibilidad para construir puentes, para construir la paz, para ser un solo pueblo, ¿no? Eh, También una cosa interesante es la alusión final a María, ¿no? Eh, Porque si en algo somos todos hijos, es el que tenemos una sola madre o una misma madre. Ujú. Y fíjate que esto también es un puente con el Islam, porque Miriam, ¿no? María para los cristianos, es también madre, digamos, ¿no? De esta, de esta confesión. Entonces, nada, se rezó el Ave María, ¿no? Él pidió rezar el Ave María, se reconoce hijo, ¿no? Todos somos hijos. La teología diría todos somos hijos en el Hijo, ¿no? Pero también todos somos hermanos con el Hijo en la Madre. No sé Bien. si por ahí se llega a comprender lo que estoy queriendo compartirles, ¿no? Creo que se comprende perfectamente, sí, perfectamente. Eh, bien, y explicó, creo que estuvo la explicación, ¿no? De por qué León XIV. León XIV, sí, bueno, él tuvo una reunión con los cardenales el sábado, donde explicó por qué León XIV, ¿no? Obviamente lo que nos llega es un extracto, ¿no? Porque Sí. esa reunión fue a puertas cerradas, eh, pero es muy interesante el por qué él se llama a sí mismo o quiere tomar el nombre de León, porque él traza un paralelo y dice que o interpreto yo de lo que dice, bueno, que la crisis que está viviendo hoy eh, la sociedad actual, digamos, es parangonable con la crisis que produjo la revolución industrial en su momento, ¿no? Cuando León XIII escribió Rerum Novarum, que significa de las cosas nuevas, ¿no? La pregunta sería de qué hablaba Rerum Novarum o cuáles eran las cosas nuevas que mencionaba Rerum Novarum, ¿no? Básicamente la conflictividad capital-trabajo en aquel momento, ¿no? Eh, la interpretación sobre el derecho de propiedad en el contexto en el que las ideas socialistas, digamos, estaban tomando bastante auge. Recordarán que la primera internacional socialista, la segunda internacional socialista, y la conflictividad social, también la huelga, ¿no? Y la emergencia de un nuevo sistema económico, el capitalismo, que configuraba o estaba dando una nueva configuración a la sociedad, saliendo de aquel modo de configuración del modo feudal, Claro. ¿no? Que había antecedido a la formación de los estados nacionales. El de Rerum Novarum, de las cosas nuevas, León XIII habla de estos casi 400 años que hay entre el 1500 y finales del 1891, cuando él escribe Rerum Novarum, ¿no? Y León XIV creo que hace una interpretación parecida, solamente que ahora estamos hablando de los últimos 200 años,
y pone como factor, digamos, de una nueva revolución a la inteligencia artificial. Interesante, ¿no? Porque hay una lectura actualizada de la agenda del mundo eh, y realmente una nota nueva que Francisco, y en esto pido disculpas si estoy faltando o me está faltando alguna información, Francisco no había llegado a profundizar, digamos, ¿no? Que es todo el tema de la inteligencia artificial, digamos, así como fue el vapor y la máquina, ¿no? La que produjo la primera revolución industrial, cambiando la escala de la producción, la inteligencia artificial está reconfigurando los modos en que la sociedad está produciendo, ¿no? Social, económica y hasta diría políticamente, ¿no? Eh, con la influencia de las redes sociales. Así que me parece muy interesante esta lectura o relectura de León XIII y su interés en llamarse León XIV para tratar de entender cuál es la configuración de la nueva cuestión social, podríamos decir, ¿no? Que para mí en Francisco estaba muy centrada en la crisis medioambiental o la crisis antropológica que lleva a la crisis medioambiental y para León XIV en el salto cuántico que supone la inteligencia artificial, ¿no? Eh, Muy interesante. Y ahí te voy a parar, mientras lo presentamos, ahora le voy a presentar a Martín, pero te voy tirando como para que lo pienses. Eh, Esto es una conversación y cada uno va a decir lo que piensa y me interesaría saber qué pensás vos de cuál es el rol que debe tener la iglesia en general con este nueva irrupción de la inteligencia artificial, vos lo dijiste, y una nueva forma, una nueva modalidad pero no solo de trabajo, sino de relacionarnos, ¿no? A partir de la llegada de la irrupción de la tecnología principalmente, pero más que principal todavía de la inteligencia artificial, que reconfigura todo. Mientras lo vas pensando, le damos la bienvenida a Martín. Martín, ¿cómo te va? Martín Dolce está con nosotros, nuestro chef de cabecera. ¿Cómo andas, Martín? Hola Mario, buen día Pablo, un gusto saludarlos. Buen día, Martín, buen día. De Martín. Te cuento, Pablo, Martín, creo que la otra vez cuando vos estuviste no estuvo Martín, pero Martín tiene su columna acá que tiene que ver con arte culinario, se llama Brújula Culinaria, pero además Martín es parte del programa no solo como columnista, sino también como co-conductor del programa. Y él participa de Noruega, te digo, Pablo, te cuento. Así que, Ah, qué bien. sí, 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 sí. En este momento, Martín, ¿cuál es la temperatura en Noruega? En este momento tenemos una temperatura de 9 grados, 9, así que 9. estamos primaveral. Llovió un Espectacular. poco esta mañana, refrescó, pero ayer marcamos 20 grados, así que ya estamos bien, estamos bien. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Ya estamos llegando al momento ese del año donde tenemos casi la misma temperatura ustedes que nosotros. Exacto. Nos vamos arrimando, muy bien. Así que hecha la presentación, Pablo, te doy la palabra. Sí, la iglesia, como decía Juan 23, San Juan 23, es experta en humanidad. Ujú. Entonces, si vos me preguntás cuál es el desafío de la iglesia respecto a la inteligencia artificial, bueno, yo diría, en primer lugar, la humanización cada vez más del hombre, ¿no? Respecto de un mundo que se presenta cada vez más artificioso, no necesariamente artificial. Eh, Ser cada vez más humanos, ¿no? O sea, refundar o rescatar, digamos, la importancia de los vínculos, ¿no? Eh, lo segundo que diría es, bueno, sería, desde mi punto de vista, la importancia de seguir anunciando el Evangelio, ¿no? O sea, la iglesia existe sobre todo porque tiene una misión que es comunicar la buena noticia que ha recibido, ¿no? Entonces, bueno, también las redes sociales, los medios de comunicación, y esto lo han dicho también los papas en varios documentos, son posibilidades, son canales, oportunidades para la evangelización, ¿no? Y en tercer lugar, me parece que también la Iglesia, como, digamos, como depositaria de una tradición de valores y virtudes,
me parece que también tiene la obligación de coadyuvar a definir marcos éticos para, para la aplicación de estas herramientas, de estas tecnologías. Porque como decía Benedicto XVI, él lo decía de la economía no es ni buena ni mala, lo que hacen falta son marcos institucionales para que la economía esté al servicio del hombre y contribuya al bien común. Digamos, esta frase casi se podría tomar literalmente y reemplazar economía por inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial no es ni buena ni mala, ¿no? Sino lo que hacen falta son marcos e instituciones éticos que regulen su aplicación, ¿no? Su uso. De hecho, varios científicos están llamando la atención sobre este tema, ¿no? Eso puntualmente es lo que me preguntabas de la inteligencia Bien. artificial, pero eh, tengo ganas de, aprovechando la presencia de Martín, Bien. de decirte cuáles son para mí los ingredientes de la receta Muy bien. que León XIV plantea para el mundo, ¿no? Muy Respecto de bien. la iglesia, ¿no? Muy ¿Qué bien. ingredientes tienen que estar en la receta de la iglesia para el pontificado de León XIV? Y ahí en su discurso él menciona tres, ¿no? La paz, la justicia eh, y la misión, ¿no? Me parece que ahí hay como la tríada, ¿no? De lo que él considera que tiene que hacer la iglesia, ¿no? Buscar, trabajar por la paz, ¿no? Él le habla de una paz desarmada, desarmante, humilde, perseverante. eh, Buscar la justicia, ¿no? En un mundo que sabemos que es muy desigual, ¿no? Donde el 80% de la riqueza está concentrada en el 20% de las manos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eh, la misión, ¿no? Una iglesia misionera. Él creo que ve el pontificado más que como un cargo, como una misión. Eh, y eso me parece muy interesante. Bien. Bien. Mientras, Martín, está de más decirte que si te ocurre alguna pregunta, no tenés más que intervenir, ¿eh? Mirá que Pablo es un tipo súper abierto y un tipo multifacético, por cierto, pero además muy abierto, con el que está muy bueno charlar. Hoy me estoy dando el gusto de charlar al aire, pero he tenido muchísimas charlas con Pablo en las épocas que hemos estudiado juntos. Y la particularidad que tiene, de vuelta, mi mirada fue agnóstica desde hace muchísimos años a esta parte, y la mirada de Pablo fue cristiana desde hace muchísimos años a esta parte. Y yo te voy a recordar una charla que tuve con vos, Pablo, y aprovecho de hacerla al aire. Una vez te dije, participábamos de una agrupación, no sé cómo llamarlo, del Tomás Moro, del grupo Tomás Moro, ¿te acordás? Sí, sí. Y en aquel momento me acuerdo que, claro, yo era el único agnóstico de las reuniones, los demás eran todos absolutamente cristianos. Y un día lo agarré a Pablo y le dije a Sola, Pablo, ¿te parece que siga viniendo? Digo, me parece que estoy acá, como diciéndole, yo soy sapo de otro pozo en este lugar. Y medio como que sentía que a alguno que otro le incomodaba mi presencia. Y Pablo, no me olvido más, Pablo me dijo, no, vos tenés que estar acá porque, precisamente, me dice, porque vos sos el que piensa distinto y a mí me interesa que vos estés acá. Y eso habla de Pablo, de lo amplio de Pablo y de las charlas que hemos tenido a partir de ahí, mucho después, sobre religión y sobre política, ¿no? Pero siempre él con su mirada, yo con la mía, y la verdad que hablábamos largo y tendido, cuando a priori uno después decir, de religión, ¿cuánto pueden hablar un agnóstico y un católico? No, no tienen mucho tema de conversación. Bueno, con Pablo lo tenía. Y habla de la espiritualidad y lo amplio de Pablo. Así que por eso estás hoy acá, Pablo. Así es Gracias. que, Pablo, dos cositas. Primero, anda pensando un tema musical, porque en un ratito te voy a preguntar un tema para que pidas para que musicalices, por lo menos para meter un temita antes de seguir. Y eso pensalo rapidito, así se lo decimos al operador. Y lo segundo que te Bueno, iba a decir es, vos sabés que tengo amigos en Perú. Tengo amigos, por la fortuna de eso, que tengo una vida muy linda, por cierto, y tengo amigos en muchas partes. Y uno de ellos lo tengo en Perú. Tengo varios amigos, uno principalmente. Aprovecho para mandar un saludo, Gabriel Duarte. Eh, el, el júbilo que ha despertado el nombramiento del Papa en Perú es tremendo. O sea, los festejos en Perú, eh,
¿cómo decir? Las ilusiones, ahí está, peruanas es tremendo, tremendo. Pregunto, Pablo, a tu consideración, todo esto, estas ilusiones de América Latina en general, con este, podríamos decir, segundo papa consecutivo, que por más que sea estadounidense, lo consideramos peruano. Para nosotros ya lo hicimos peruano, esto que tenemos los argentinos y los latinos de apropiarnos de las cosas. ¿Tiene razón de ser semejante ilusión? Primero te diría, la ilusión de los pueblos es sagrada, ¿no? Bien. En el sentido de que hay una intuición sobrenatural también en la religiosidad popular que puede ver cosas que a nosotros se nos pueden escapar. Así que yo, digamos, solamente respeto y reverencia de la ilusión y de la esperanza que puede sentir el pueblo fiel, ¿no? Eh, creo que hay elementos interesantes en León XIV. Eh, él, como dice el padre Carlos Gali, que es un teólogo muy reconocido, que participa de la Pontificia Comisión Teológica Internacional, es a la vez del norte y a la vez del sur. Es interesante, ¿no? Como un ADN geopolítico que tiene muy interesante porque a veces ha costado, digamos, este diálogo sur-norte, norte-sur. Y él, bueno, ha podido hacer la experiencia de ambas culturas, ¿no? Evidentemente es una persona que digamos, que tiene un gran don, que es el de inculturarse, porque siendo alguien del norte, ¿no? Que viene de un país además que tiene un liderazgo mundial muy fuerte, que sea tan querido por un pueblo como el peruano, ¿no? Un pueblo que, digo, además tuvo que sufrir la conquista, ¿no? Bueno, en fin, digamos, ¿no? Muy vulnerado en algún punto. Que se reconozca, que lo reconozcan, digamos, que lo suman como propio, que lo quieran, habla de cómo él fue capaz de aproximarse, ¿no? De ser cercano, de ser prójimo, ¿no? Porque, corregime, pero creo que Sí. 8 años fue el trabajo de él en Perú, y sin embargo los peruanos lo tienen como parte de... Es peruano, para ellos es peruano, ¿no? Sí, sí, él se nacionalizó Sí, peruano, digamos, sí, ¿no? sí. No creo. Sí, y bueno, después obviamente bueno, durante su presentación interrumpió su discurso en italiano Sí, señor. para hablar en castellano a su diócesis, la diócesis de Chiclayo, la que había sido su diócesis. Fue administrador de la diócesis. Él estuvo en 2 ocasiones en Perú, si no tengo mal entendido. Pero bueno, habrán visto en estos días también que circuló una foto de él a caballo, ¿no? De cómo él Sí, visitaba o señor. misionaba a caballo. Es decir, él ha sido un misionero y ha sido adoptado evidentemente por el pueblo, por la cercanía que tuvo, ¿no? Por el amor, digamos, con el que obró como pastor, ¿no? Así que eso habla muy bien de él y de esto que está pasando. Además, bueno, digo, también el entender lo latinoamericano me parece que le da como otra proyección al Papa Francisco, ¿no? Porque el Papa Francisco eh, representaba a la Argentina a un punto, ¿no? Que es una cosmovisión particular dentro de lo que es América Latina, ¿no? Así que me parece que enriquece también la mirada de América Latina hacia y desde América Latina, ¿no? Bien. Eh, Bien, bien, bien. eh, ¿Tenés el tema? Si tenés el tema. sí, bueno, fue el que me vino porque ya que el Papa Leo XIV hace tanto hincapié en la paz, ¿no? Y en que en estos momentos en el mundo hay tantos conflictos, sí, conflictos armados, ¿no? Y tantos dolores, me salía la canción Solo le pido a Dios de León Gieco, Por que es Longieco, por Longieco. por León Gieco, Ya se la puede estamos. ser León Gieco, también está muy linda la versión de León Gieco con Mercedes Sosa, pero la que ustedes prefieran,
pero me parece que ese tiene que ser creo que es algo que el Papa León XIV dice, ¿no? Solo le pido a Dios, y en esa letra creo que está reflejado su programa, ¿no? Bien, bien. Además es una canción universal que traspasó las fronteras. Seguramente. Y acá el operador ya me dice que la está buscando con Mercedes Sosa, que ya la tiene ahí. Muy bien. Así es que el Ahí operador toca la armónica, León. con la armónica de León. ¿La tenés? ¿El operador la tiene ya? Bueno, entonces te dejo para que pienses lo que viene después de la canción. Y tiene que ver, te iba a preguntar qué tan cercano fue con Papa Francisco León XIV. ¿Sí? Así que vamos al temite y después me lo contestas. Seguimos. Ahí estamos. Seguimos, Pablo, entonces, con la pregunta que te había hecho. La retomamos para los que se suman después Dale. de la cortina, ¿querés? Claro que sí, claro que sí. Claro que sí. Tenía que ver con esto de las expectativas de Sudamérica y la recepción que había tenido el Papa. Este segundo nombramiento latinoamericano, digamos, del Papa, ¿no? Sí, no, bueno, como te decía, yo creo que es interesante, ¿no? Esto que te decía, la, la posibilidad de que sea un papa del norte y a la vez del sur, ¿no? Sí. Con esta doble lectura de cómo se vive una cultura siendo nativo de un país que tiene un liderazgo mundial muy fuerte, y también haciéndote o inculturándote en una cultura latinoamericana, andina particularmente, ¿no? Es, América Latina es un crisol muy rico. Sabemos que justamente lo propio de la cocina peruana, ¿saben? Hago ahí el Sí. link con Martín, ¿no? La cocina peruana se destaca por la riqueza de sus sabores, colores, sus contrastes. Es una sociedad multicultural, ¿no? Y la cocina también es un poco expresión de esa multiculturalidad, y, digamos, y que una persona se haya podido hacer uno, ¿no? Se haya podido culturar y sea recibido con ese cariño, sea recordado con ese cariño, habla muy bien del cardenal Prevost, hoy León XIV. Y, y me pareció muy interesante que los dos idiomas que él haya hablado en su asunción hayan sido, bueno, en realidad habló tres, ¿no? Si incluimos la bendición, la indulgencia plenaria al final, ¿no? Sí. Eh, es muy interesante. Primero, el latín, bueno, es recuperar la tradición de la iglesia, podríamos decir. Eh, el italiano es circunscribir o circunscribirse a que él es el obispo de Roma. No deja de ser el obispo de Roma, que tiene un primado en la caridad sobre el resto de los obispos, pero el Papa no es más que eso, digamos, un primado en la caridad del obispo de Roma. Y el tercero, el español, que es donde él ha puesto también su corazón, donde tiene parte de su corazón. Sí fue llamativo, y en general no he escuchado ningún comentario sobre esto, pido disculpas si a lo mejor se me escapó, de que no hablara en inglés, ¿no? Porque también podría haber hablado en inglés para sus connacionales, ¿no? Pero me parece que, y esto queda totalmente en la subjetividad de mi interpretación, me parece que él lo que quiso fue tomar distancia de, de un idioma que para muchos es mirado, asumido o sentido como una expresión de cierto colonialismo cultural, ¿no? Y que está asociado con un liderazgo muy fuerte en términos militares, políticos y económicos de una nación puntual del mundo a la que él pertenece, ¿no? Entonces, como me parece que quiso separar las aguas. No es que se desentendió de sus orígenes, digamos, no es que no fue agradecido. Creo que lo que fue muy cuidadoso y muy delicado en su amor. Bueno, Martín tiene una pregunta. Martín. Acá estoy.
Acá está. Sí, justo hablando de eso, me dio el pie para hacer esta pregunta que eh, yo calculo que no debe ser sencillo porque es un tema muy particular, pero ¿cuánto, en este caso en particular, dado la masividad de la ceremonia, la concurrencia, cuánto uno puede pensar o cuán lejos está la política esta vez de la religión y de lo que pasó en esta elección? Por esto que usted acaba de decir, que el Papa prefirió no hablar en su idioma nativo, digamos que es el inglés, y esto es un gesto político, si uno lo analiza de esa manera. Entonces, como esta vuelta, ¿cuán político estuvo esta elección del Papa? O si es que directamente no lo fue y es algo que uno puede percibir de afuera. Gracias por la pregunta. Yo creo que, a ver, todo gesto admite siempre más de una lectura, ¿no? Y la lectura política, yo no la negaría, me parece que es parte de las lecturas posibles, ¿no? Que hay. Lo que yo sí creo que no hay que politizar todo, ¿no? Creo que se entiende lo que quiero decir, ¿no? O sea, creo que uno puede hacer una lectura política, pero no necesariamente tiene que atribuirle, digamos, una intencionalidad política a todo, ¿no? O sea, una cosa es la lectura que uno hace y otra es la intencionalidad del que enuncia o del que produce, digamos, ese gesto. Eh, eh, bueno, yo lo que sí puedo decir es que al Papa lo vi muy conmovido. Por, además, digo, es una impresión, una interpretación mía personal, ¿no? Yo lo vi muy conmovido, muy sereno, pero a la vez muy conmovido. Entonces creo que en ese punto no hubo cálculo, porque, porque bueno, justamente, ¿no? La emoción gana, ¿no? Pero sí, me parece que el Papa es un líder internacional, no solamente es un líder religioso, y está al frente de un Estado, y en tanto tal, se tiene que mover dentro de una geopolítica internacional, ¿no? Es un actor más dentro de la geopolítica internacional. Lo que el Papa en sí tiene es un liderazgo de tipo moral, no es un liderazgo económico, no es un liderazgo político, no es un liderazgo militar, su Mm. liderazgo es moral, ¿no? Ético, si queremos también que traspase, digamos, las fronteras de la moral personal. Eh, entonces, él me parece que, o bueno, creo yo, digamos, ¿no? Trata de ubicarse en ese lugar, ¿no? Eh, no disputar políticamente, sino ubicarse en otro lugar. Independientemente de su postura o de su intencionalidad, digamos, va a haber lecturas políticas sobre lo que él haga y sobre las posturas que tome, y sin duda para muchos puede ser un escollo, digamos, ¿no? O puede ser una dificultad. Digo, así como a la Argentina le costó mucho entender al Papa Francisco políticamente, y siempre tuvimos esta dificultad de entender al Papa Francisco, hoy yo siento que en Estados Unidos puede ser que tengan la misma dificultad, digo, ¿no? Porque digamos, para un liderazgo mundial como el que quiere llevar adelante Trump, tener un papa que es también norteamericano, en cierta forma, bueno, le disputa cierto protagonismo, ¿no? Ahora, eso no significa que sea algo buscado por el papa, ¿se entiende, no? Sí, 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 sí. sí. Y con respecto al tema de la elección del Papa, se tiene en consideración también el impacto que va a tener en la sociedad, no solamente la religiosa, sino la sociedad en general a la hora de la elección? Por ejemplo, comparando dos situaciones muy opuestas, la de Francisco y la del que había sido anterior, Benedicto, Benedicto pero creo. XVI. Eh, Fueron dos repercusiones muy distintas comparadas entre sí en ambos casos. Viendo que durante los últimos años con la presencia del Papa Francisco la Iglesia mejoró esa imagen que había quizás desprestigiado o que había disminuido en cuanto a la apreciación el Papa anterior. La Iglesia considera eso como para seguir con ese envión, digamos,
de masificarse aún más con alguien positivo, o busca más la ideología por encima de lo que pueda generar en ese aspecto? No sé si me explico la pregunta. Sí, sí, perfectamente. No, a ver, yo solo haría esta observación. Digamos, la iglesia no es, digamos, no tiene, digamos, no es un club, digamos, no, no tiene como finalidad conseguir más socios, por decirlo de alguna manera. Entonces, eso es importante, digamos, decirlo porque, digamos, si no, uno puede pensar que la evangelización tiene como finalidad o como intencionalidad que cada vez, digamos, para decirlo de una manera un poco risueña, ¿no? Que el mundo sería perfecto si todos fuéramos católicos, Ajá. lo cual no sería cierto, ni verdad, ni es algo tampoco que busque la iglesia, digamos, lo que busca la iglesia es la unidad del género humano, ¿no? Obviamente respetando el camino religioso o no religioso, quiero decir, que cada uno sigue, ¿no? Eso me parece lo primero a decir. Eh, lo otro es absolutamente cierto en el sentido de que la iglesia está, permítanme, pero tengo que recurrir a frases teológicas que voy a tratar de que no suenen demasiado escatológicas y alejadas de la vida del hombre a pie. La iglesia está habitada por el Espíritu Santo, en el sentido de que eh, la iglesia está compuesta y hecha por hombres, pero también nosotros creemos, los que creemos, obviamente, digamos, ¿no? Que también hay una mano de Dios parangonando al 10 que guía la historia, ¿no? Y que guía a la iglesia. Eh, y la iglesia tiene, te diría, la obligación de hacer una lectura actualizada de los signos de los tiempos, ¿no? O sea, digamos, si hay algo que, por ejemplo, León XIV enfatizó en estos días es la continuidad del Concilio Vaticano II, ¿no? Que planteó el diálogo fe y razón y que planteó como método la lectura de los signos de los tiempos. Básicamente es contrastar la realidad social con los principios permanentes que vienen de la tradición de la iglesia, ¿no? La dignidad del hombre, el destino universal de los bienes, la solidaridad, la subsidiariedad, la participación, el bien común. En fin, digamos, estos principios que enuncia la doctrina social, a la cual también León XIV está haciendo referencia en estos días, estos principios que son permanentes tienen que leerse o contrastarse con una realidad que es dinámica, en una hermenéutica, en una interpretación. Entonces, espero no estar haciéndolo muy complicado, Martín, pero básicamente lo que vos decís es cierto. Digamos, en la iglesia, entiendo que en la conversación de los cardenales, hay una hermenéutica, hay una interpretación de cuál es la realidad que nos toca vivir a la luz de esos principios para tratar de entender cuáles son los signos de los tiempos, ¿no? O sea, por dónde pasa Dios hoy, ¿no? Mm. Y quién puede interpretar o tiene la capacidad para interpretar mejor esos signos para dar una respuesta actualizada a la humanidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, 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 claramente, digamos, hay una lectura de los signos de los tiempos para tratar de entender qué es lo que más responde a las necesidades del hombre actual. No sé si Perfecto. llegar a tu Sí, pregunta. sí, 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 sí. Gracias. Por último, No, por favor. Pablo, y ya te dejamos libre. ¿Te parece que lo tendremos por acá, por estos lares, próximamente? Solo Dios sabe, ¿no? No lo sabemos. Bien. Sabemos que el primer viaje que va a hacer lo anunció, va a ir a Iznik, digamos, donde hace 1700 años tuvo lugar el Concilio de Nicea, que era un viaje que tenía pensado hacer el Papa Francisco. Después no sabremos, no sabemos qué nos puede deparar el destino. Yo más bien lo que siento en el corazón de pedir es que Dios lo inspire y lo oriente para ir a los lugares donde haga falta la palabra de la iglesia, ¿no? Donde haga falta la presencia de, nada, de la misericordia, de la ternura, del amor de Dios, ¿no? No digo que acá no haga falta, ¿no? Bien. Simplemente le pido a Dios que le ayude a discernir en qué momento y en qué lugar, ¿no? Siempre es lindo que nos visite un Santo Padre. Nosotros tuvimos la gracia de Dios que Juan Pablo II nos visitó 2 veces, ¿no? Nos visitó en ocasión de la Guerra de Malvinas, ¿se acuerdan? Que estuvo ahí
en la Basílica de Luján y después nos visitó para la Jornada Mundial de la Juventud en el año 87 y siempre es el sucesor de Pedro. Miren, yo les voy a decir algo. Hasta no hace mucho tiempo creo que no tomaba dimensión lo que significa ser el sucesor de Pedro, porque, digamos, Jesús le pasó a los apóstoles, ¿no? A sus discípulos que luego se convirtieron en apóstoles, es decir, pasaron de seguir a anunciar, ¿no? Anunciar la buena noticia. Jesús les dio el Espíritu Santo, ¿no? Y desde aquel momento, desde Pedro en adelante, en cada ciclo histórico, digamos, esa mano se fue posando sobre los sucesores, ¿no? Es decir, que hay una cadena de manos desde Jesús hasta ahora que se viene posando sobre la cabeza de quienes tienen esta responsabilidad, ¿no? Así que ser el sucesor de Pedro es algo muy fuerte, digamos, ¿no? Eh, Nada, eso Bueno, quería compartirles porque me parece como impresionante. y con eso vamos cerrando. Pablo, te agradecemos la presencia, un gusto como siempre tenerte. Y bueno, estamos en contacto, ¿sí? Muchas gracias. Gracias por las preguntas, por la escucha, por la apertura. Y espero que, digamos, que esta charla, esta conversación que compartimos, este, nada, la hayamos disfrutado. Yo la disfruté muchísimo. Me encanta poder conversar así a agenda abierta. Bien, ¿querés cerrar con algo en particular? Sí, que tanto el Papa Francisco como León XIV insistieron sobre algo, que Dios nos ama a todos, y el Papa Francisco dijo todos, todos, todos. Es decir, lo dijo tres veces, así como la negación de Pedro fue de tres veces, y Ujú. Jesús le preguntó tres veces si lo quería, también el Papa Francisco dijo tres veces, ¿no? Y en eso quiso decir la totalidad, ¿no? Que Dios nos ama a todos, 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 de manera incondicional, que fue lo que dijo León XIV, ¿no? Que todos nos sintamos dignos de ese amor de Dios, creamos o no creamos. Bien, buenísimo. Gracias, Pablo. Como siempre, un gusto.